Mucho se habla en medios especializados y no especializados de las plantas transgénicas y los organismos genéticamente modificados. Y se debate si estos organismos son nocivos o no para la salud humana o para el ambiente o si realmente satisfacen una necesidad. Yo no voy a entrar por lo pronto en ese tipo de debates. Yo lo que quiero en este y en subsecuentes videos, platicarte de las bases biológicas que hay detrás de la producción de plantas transgénicas. El método de generación de plantas transgénicas está inspirado en un proceso 100% natural, un mecanismo que se lleva a cabo en la naturaleza entre bacterias y plantas, un mecanismo de transferencia horizontal que los biotecnólogos vegetales han adecuado a condiciones de laboratorio para obtener plantas que tienen genotipos y por lo tanto fenotipos distintos encaminados a satisfacer una necesidad. Realmente el ser vivo que practica la ingeniería genética de plantas en este planeta es Agrobacterium. De esta bacteria te platiqué en el video anterior en el que vimos algo de conjugación y yo te decía en su momento que estas bacterias tienen un plásmido o megaplásmido que va de bacteria en bacteria. Y bueno, además de conjugarse, en este plásmido tenemos una región que conocemos como tDNA que se transmite a las células vegetales y se inserta en algún lugar de su genoma, dando como resultado esto que tenemos aquí. En algún lugar del genoma de la célula vegetal tendremos insertado este pedazo que llamamos tDNA que proviene de la bacteria y que la bacteria a lo largo de la evolución se ha seleccionado para realizar este mecanismo porque es algo ventajoso para ella para perpetuarse en el ambiente. Hay dos especies del género Agrobacterium muy famosas en la biotecnología que son Agrobacterium tumefaciens y Rhizógenes. Agrobacterium tumefaciens genera estas masas de células no diferenciadas, entiéndase tumores, y Rhizógenes induce una masiva proliferación de raíces, raíces pilosas o algunos dicen peludas, en donde pues estas estructuras, estos órganos sirven como nicho ecológico, como la casa de estas bacterias. Y para producir estas estructuras se requiere de la transferencia de DNA a las células vegetales. Entonces, la información genética que se transfiere a las plantas está contenida en un plásmido o megaplásmido, dicen algunos, porque pues sí es algo grande. Hay diferentes tipos de plásmidos. Yo me voy a quedar para explicarte en este video de un plásmido TI, se llaman plásmidos TI, tipo nopalina. ¿Qué hay en estos plásmidos? Sobresale el tDNA, es decir, lo que se va a pasar a la célula vegetal. En este tDNA tenemos genes para la síntesis de fitohormonas y de nopalina. Vamos a ver al rato qué es la nopalina. Adyacente a este tDNA tenemos la región Vir, que consiste en una serie de operones en donde hay genes que codifican proteínas necesarias para que este tDNA pase a la célula vegetal. Y bueno, desde luego que tiene que tener un origen de replicación para que se mantenga en las células cuando éstas se dividan y pues una región TRA que en el video anterior te había comentado que sirve
para conjugarse y que lo adopte una bacteria que no lo tenga. ¿Qué tenemos en este tDNA? Tenemos genes para la biosíntesis de auxinas, citosininas y opinas, que hay diferentes tipos de opinas. En este video estamos tomando como modelo a la nopalina. Bueno, en este tDNA, que aquí lo presento en este esquema, tiene dos bordes, entiéndase secuencias de alrededor 25 nucleótidos que son esencialmente idénticas y nos sirven justamente para delimitar el pedazo de DNA que tiene que pasar a la célula vegetal. Tenemos dos genes, IAAH, E, IAAM, que son genes que codifican enzimas para la síntesis de indol acético, o IAA por sus siglas en inglés, esto que tenemos aquí, que es una auxina. También tenemos el gen IPT, que es una enzima para la biosíntesis de IPA o isopenteniladenina. Esta es una auxina, esta es una citocinina, ambas son fitohormonas que inducen la proliferación celular, es decir, son esenciales para que se formen los tumores. El gen NOS o nopalina sintasa es una enzima que toma arginina, un aminoácido, alfa-cetolutarato, que es uno de los ácidos del ciclo de Krebs, y los pega y genera este compuesto que tenemos aquí, que la bacteria lo toma como fuente de carbono y de nitrógeno y lo puede aprovechar gracias a los genes que tenemos codificados en el mismo plásmido TI. Entonces explicaremos el mecanismo de transferencia. Las plantas que son susceptibles o propensas a adquirir el tDNA de Agrobacterium son dicotiledóneas, es decir, este proceso en la naturaleza lo podría ver en plantas solanáceas, leguminosas, ese tipo de plantas muy comunes, pero no lo vamos a ver en maíz, en arroz o en un pino. ¿Qué se requiere para la transferencia del DNA? Se necesita, como primer evento, que la planta esté dañada físicamente o que haya un daño mecánico. Cuando una planta se daña mecánicamente, libera una serie de compuestos, resaltando este que tenemos aquí, acetosiringona. Agrobacterium tiene insertada en su membrana una proteína que se llama VIR-A, que forma dímeros. Esta proteína es el receptor de la acetosiringona, lo cual se favorece en un ambiente ácido. Una vez que VIR-A sensa acetosiringona, es decir, que la bacteria se da cuenta que hay un tejido dañado, se fosforila y con ello se activa a la proteína VIR-G. Esta bolita roja que tenemos aquí significa fosforilación. Entonces, VIR-G, la proteína VIR-G está fosforilada. Y cuando está fosforilada, puede inducir la transcripción de los operones de la región VIR. VIR-G une o reconoce esta cajita, este elemento que se llama la caja VIR o el elemento VIR, que lo tenemos río arriba o en los promotores de los diferentes operones VIR, VIR-B, VIR-C, VIR-D, VIR-E y otros que tenemos en la región VIR, insisto, ¿no? Entonces esta proteína fosforilada, gracias a la acumulación exógena de acetosiringona, empezará a transcribir estos operones y paulatinamente se acumularán las proteínas ahí codificadas para mover el tDNA a la célula vegetal. Bueno, uno de estos operones es el operón VIR-D. Ahí tenemos codificadas a las proteínas VIR-D1 y D2. Y aquí te presento un diagrama del tDNA
que tenemos en ese plásmido TI con los bordes, que son estas secuencias repetidas y que delimitan el pedazo de DNA que se va a transferir a la célula vegetal. VIR-D2 tiene actividad de endonucleasa de cadena sencilla. Decimos que hace un nick, un corte en una sola de las cadenas, y para ello requiere de la ayuda de VIR-D1. Una vez que este corte ocurre, pues imagínate, esta se va desprendiendo, y como no es algo normal, la maquinaria de reparación de DNA sintetiza la complementaria. Y a medida que ésta se va, más que desprendiendo, desenrollando, VIR-D2 u otra molécula de VIR-D2 y VIR-D1 en el otro lado cortan, y la proteína VIR-E2, cuyo gen es parte de esta región VIR en el plásmido TI, se va reclutando o va reconociendo la cadena sencilla del tDNA. Entonces, digamos que va forrando a este DNA de cadena sencilla, y en el extremo 5' covalentemente se une la proteína VIR-D2. Y esto es lo que se va a transferir a la célula vegetal, lo cual vemos en este diagrama, en donde, bueno, una vez que se reconoce la acetosiringona, pues hay una serie de mecanismos de inducción de la transcripción, y hasta que se libera la cadena sencilla forrada de la proteína VIR-E2 con VIR-D2 en el extremo, y hay otras proteínas de la región VIR que coadyuvan en el transporte de este tDNA a través de este túnel, que, bueno, es el sistema de secreción tipo 4, T4SS por sus siglas en inglés, y por ahí viaja el tDNA junto con VIR-E2 y VIR-D2. Y entonces así se entrega y llega a la célula vegetal. Ya en el citoplasma de la célula vegetal habrá proteínas que generen interacciones físicas con las proteínas de Agrobacterium para mover este tDNA al núcleo de la célula vegetal. Una de estas proteínas que sobresale es VIP1, que puede unir VIR-E2 y pasa todo hacia el núcleo, ¿no? Como tal, el tDNA no podría pasar, necesita obligatoriamente de factores vegetales, ¿no? Un mecanismo que, pues, que algunos han dicho que emula al caballo de Troya de la Ilíada, ¿no? Interesante comparación. Ok, entonces el tDNA, una vez que está en el núcleo, pues debe ser insertado, y para ello se requiere de la participación de más proteínas vegetales, numerosas proteínas vegetales. Aquí pongo algunas de ellas. Tiene que haber un nick, es decir, un corte de cadena sencilla, y un mecanismo, digamos, de recombinación, obviamente recombinación no homóloga, que permite la inserción del DNA de cadena sencilla y la subsecuente síntesis de la cadena complementaria por factores propios de la planta. Una vez que se sintetiza la cadena complementaria, se produce el último enlace fosfodiéster para que todo quede unido, hasta que ya vemos aquí el tDNA completamente insertado en el genoma de la célula vegetal. Este tDNA ya es parte del genoma vegetal, y cuando la célula se divida por mitosis, las células hijas tendrán este pedazo de DNA. Numerosos son los factores vegetales que tienen que ver en esto. Recomiendo la lectura de esta revisión por si te interesa este tema más particularmente. Y bueno, a manera de resumen, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos a la bacteria chiquita fuera de la célula vegetal, sensa la acetosiringona, le transmite su tDNA,
y entonces en ese momento la célula vegetal empezará a producir auxinas y nopalina o alguna otra opina que la bacteria se va a comer. La acumulación de auxinas y citocininas nos va a llevar a la proliferación celular. Las células hijas mantendrán la capacidad de producir auxinas, citocininas y más nopalina para que la bacteria se la coma y siga creciendo y siga creciendo. Entonces, concomitante al crecimiento del tumor, pues también la bacteria se va dividiendo en estas estructuras y pues ahí vive y ahí come y ahí está muy contenta. Y pues bueno, este es el proceso natural de transformación genética mediada por Agrobacterium tumefaciens. Este mecanismo biológico 100% natural es el que se utiliza para generar plantas transgénicas. De eso te hablaré en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención.